capítulo 6, estamos en Mateo capítulo 6, versículo 5, dice de la siguiente manera: cuando oren, no sean como los hipócritas, porque a ellos les encanta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de la plaza para que la gente los vea. Les aseguro que ya han obtenido toda su recompensa. Pero tú, cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto. Así tu Padre que ve lo que se hace en el secreto te recompensará. Y al orar, no hablen solo por hablar como hacen los gentiles, porque ellos imaginan que serán escuchados por sus muchas palabras. No sean como ellos, porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes de que se lo pidan. Y le invito para que oremos en esta mañana. Usted le pide a Dios: Señor, trae entendimiento espiritual a mi vida, trae comprensión espiritual a mi vida, y que tu palabra me transforme y transforme nuestra relación con Dios. Padre, te damos muchas gracias en esta mañana. Gracias por cada hijo, cada hija tuya que está en esta mañana. Bendito Dios, te doy gracias por cada uno de ellos, Señor. Hoy nos hemos reunido en tu nombre, Señor, y cada uno, Dios mío, pidiendo por nuestros hermanos, pero también, Señor, sabiendo que cada uno de nosotros también tiene sus propias luchas y necesidades, bendito Dios. Y oro, Dios mío, que tu gracia, Señor, sea obrando en medio de cada vida, trayendo libertad, Dios mío. Que nos lleve, Señor, a conocerte cada día mucho más, a tener una comunión más viva contigo, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Este texto es muy famoso porque después de ahí sigue el Padre Nuestro y se ubica en uno de el mensaje más conocido de Jesús, y es el mensaje del Sermón del Monte. Y el Sermón del Monte es una enseñanza donde el Señor Jesús pone la vara muy alta en cuanto a lo que es vivir justamente y conforme a los principios de Dios. El Sermón del Monte habla acerca de que ustedes han oído: no adulterará, ¿cierto? Pero yo le digo que cualquiera que codicia a una mujer en su corazón ya ha adulterado. Ustedes han escuchado que se dijo: ama a tus hermanos y odia a tus enemigos. Pero yo les digo: amen a sus enemigos, oren por ellos. Y habla acerca de porque para que sean como su Padre, que hace llover sobre justos e injustos. Y pone una vara muy alta. Y cuando empieza a hablar acerca de la oración, está hablando acerca, más adelante comienza ese capítulo 6, acerca de no hacer las cosas por apariencia. Y cuando, bueno, uno enseña muy ligero a orar, ¿cierto? ¿No? ¿Y qué le dice a la gente? Haga de cuenta que está hablando con alguien y hable con Dios, ¿cierto? Y esa es nuestra enseñanza de oración, y está bien, sí, debería de ser una oración así de libertad, que la gente tenga esa fe. Pero Jesús nos enseña a orar. Y en la oración nuestro estándar tiene que ser bien alto. Porque el mundo, el ser humano por naturaleza es religiosa. Y usted ve que en cualquier rincón, cualquier cultura o religión, hay algo que es orar. Sea que estén invocando espíritus, sea que estén invocando los dioses en los que creen, pero hay una costumbre de orar. Pero Jesús no quiere que su pueblo ore de cualquier manera, porque la oración verdadera es la que va dirigida con entendimiento al Dios verdadero. La oración verdadera es la que va dirigida con entendimiento al Dios verdadero. Y el Señor enseña dos maneras como no debemos de orar. Y posiblemente, durante el mensaje usted se dará cuenta si yo estoy cayendo en lo que no debo de hacer
O posiblemente usted ya es alguien que ha aprendido, entonces gloria a Dios por eso. Pero en mi caminar cristiano me doy cuenta que a veces es fácil caer en cualquiera de las dos. Y lo que primero que Jesús enseña es: no oren como los hipócritas. Una persona hipócrita, bueno, en la palabra que usa Jesús, era una palabra que usaban para referirse a los actores griegos o romanos que tomaban un papel y lo desarrollaban en sus obras de teatro. Y esa palabra pasó a significar lo que nosotros entendemos, y es alguien que aparenta ser lo que no es. Y Jesús era muy duro, así, muy directo contra la hipocresía, y especialmente contra la hipocresía de su pueblo y del grupo de los fariseos, de los religiosos, porque en el tiempo de Jesús estamos hablando de Jerusalén, una ciudad muy religiosa, y los que dirigían todo este movimiento religioso caían con facilidad en la hipocresía, donde Jesús los juzgaba porque hacían largas oraciones en las calles y luego quitaban las casas de las viudas. Y Jesús es muy duro porque para ellos la motivación era aparentar. Estaban más preocupados por tener una imagen de espirituales delante de las personas que verdaderamente ser espirituales. Y Jesús les dice en algún momento: hipócritas, tiene razón Isaías cuando profetizó de ustedes. Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Y es que si no se tiene la motivación correcta en la oración, podemos caer en esto. Es fácil uno dejarse llevar por la apariencia, por motivaciones ocultas. Es dejarse llevar fácil por querer agradar a las personas. Y era una lucha que tenía este pueblo judío de querer aparentar. Y Jesús le decía acerca de ellos, prefieren recibir honores de los hombres más que de parte de Dios. El querer ganar el favor de las personas, y yo no sé si usted lo ha percibido cuando usted está comenzando en el Evangelio, o aún llevando tiempo en el Evangelio, hay un círculo de personas y alguien dice: vamos a orar, y alguien le dice a usted: ¿nos diriges en la oración? Y algunas personas, o tal vez uno dice: ay, jue madre, ¿yo qué oro? Y a veces está uno más preocupado por lo que las personas van a escuchar, por a quién me voy a dirigir. ¿Le ha ocurrido? Sí, suele ocurrir. Porque luchamos con las motivaciones, luchamos con la presión de las personas. Y el caso es que Jesús les decía, es que la recompensa de ellos es esa. La recompensa de hacer oración por aparentar delante de la gente es esa, que la gente piense de ti que eres muy espiritual, aunque solamente lo has hecho por aparentar. Pero yo creo que cuando oramos es porque anhelamos algo más que simplemente quedar bien delante de la gente. Y esa debe ser la motivación, orar, no para que las personas me escuchen, sino para que el Señor me escuche. Qué fácil es caer en la apariencia. Cuando yo era un joven hermoso, estaba comenzando en el Evangelio, yo tenía un fervor, así, en ese fervor, como algo pasó en mi vida y yo me sentía tan gozoso, y hasta el día de hoy me gozo en el Señor, pero en aquellos tiempos era la novedad, estaba en algo que nunca había experimentado en mi vida y era tan fascinante porque Dios es fascinante.
Y visité yo una iglesia y empezaron así una alabanza hermosa, así como las que dirigen acá. Una adoración y yo me entregué y yo era orando y llorando y yo, Señor. Y de un momento abrí los ojos y había en el grupo de alabanza una niña tan hermosa y me estaba mirando a mí. Yo era un muchacho soltero, bonito. Y cuando vi a esa muchacha que me estaba mirando a mí, que yo dije, esta niña tan linda. Ay, sí que me volví espiritual yo. Mire, aparentemente todo seguía igual. Yo seguía siendo el muchacho espiritual. Pero espiritualmente algo se rompió. Estaba en una conexión real con Dios, adorándole con todo mi corazón. Y cuando la vi, ya mi motivación es, ay no, que me vaya bien espiritual. Estaba ya pensando en otra cosa. Y en un mundo donde hablamos mucho de que Jesús no es religión, sino relación. Pero a veces nos quedamos en ser religiosos, en quedarnos simplemente con la imagen, la apariencia. Y no es el deseo del Señor. Lo otro que Jesús enseña es, primero, no seas hipócrita. Y lo otro es, no oren, no hagan repeticiones, no oren como los gentiles. No oren como ellos. Porque en la Nueva Traducción Viviente, no oren como los de las otras religiones. Los judíos están rodeados por estamos bajo el Imperio Romano con una cultura que adoraban diferentes dioses, estaban alrededor de gente que eran politeístas y tenían todo su culto de oración, de adoración. Y parece ser que una de las costumbres que ellos tenían era tener un gran listado de los atributos del Dios al que se dirigían y empezaban como si fuera una especie de adulación, como una especie para conseguir el favor de su Dios, ¿cierto? Igualmente, usted se puede dar cuenta que en las religiones hay una cantidad de misticismo en cuanto a la oración. Por decir, los hinduistas o budistas usan mucho se me escapa el nombre, mantras. Y son sonidos que pronuncian. La gente no entiende nada que está diciendo, pero a mí me dijeron que no funcionaban. La gente lo hace. Oraciones en otro idioma. Porque para los musulmanes el único idioma que se escucha en el cielo es el árabe. Y dentro de nuestra tradición católica ha ocurrido también igual. Donde la gente, una vez una chica se me acercó a mí y me dijo, estoy tan llena, y yo, tan llena de Dios. Y yo, ¿qué pasó? Acabé de rezar los 1000 Jesuses. Y ella se sentía plena por eso. Y la gente hace rosarios y reza y hace una cantidad de repeticiones, pero son repeticiones y a veces no se entiende lo que se dice. No se logra comprender qué se está orando. Jesús dice, no hagan esas repeticiones. Porque a veces se tiene más fe en la oración mágica que a quien se está dirigiendo.
Yo cargaba una oración en la billetera. Y un amigo que era muy ladrón, me la vio y me dijo, ¡ay, vela! ¡Ay, regálamela! Y se me la robó. Y él creía que esa oración lo iba a proteger. Pero no es cuestión de cuando uno ora, usted ora una motivación correcta y usted tiene que orar con entendimiento, con comprensión de qué está orando, qué está pidiendo. Ahora bien, ¿es malo repetir oraciones? No. El problema no es repetirlas. El problema es no entender lo que estamos diciendo. A veces decimos a la gente que una enseñanza errónea que no reza el Padre Nuestro. Y es una enseñanza errónea a la gente porque Jesús enseñó a orar atrás del Padre Nuestro. ¿Cómo decimos de memoria una cantidad de otros versículos? ¿Y por qué no el Padre Nuestro? El problema no es orar un Padre Nuestro, el problema es que a veces la gente no entiende lo que está orando cuando ora un Padre Nuestro, lo que está pidiendo. Y hay que orar con entendimiento. El problema no es repetir las oraciones, repito, es comprender lo que estamos orando. Cuando Jesús estuvo en el monte allí de los Olivos, estaba gimiendo al Señor y le dijo, Padre, si es tu voluntad, quítame de mí esta copa. Y luego se iba por donde sus discípulos, los encontraba dormidos, los despertaba, luego regresaba. Padre, si es posible, quita de mí esta copa. Y usted encuentra que las muchas oraciones que se encuentran en la Biblia están repitiendo palabras que otro hombre de Dios ya dijo en el pasado. Entonces, el problema, uno ora con la palabra, uno puede apropiarse de una oración, de un salmo y hacerla de uno. Pero hágalo con el entendimiento. Que tenga usted comprensión de lo que está orando, porque nosotros, que supuestamente sabemos orar, también caemos en lo mismo. ¿O no le ha pasado que usted a veces está orando y amén, sí, aleluya, gloria a Dios, amén, aleluya? Y usted está uno orando, sí, Señor, y empieza uno a orar y con la mente en otra parte. ¿Le ha ocurrido? Porque en la oración usted tiene que orar con una motivación correcta y con entendimiento, conectado. En este tiempo de desconexión tenemos que aprender a conectarnos con el cielo, a orar oraciones. Jesús oraba y decía, Señor, hágase tu voluntad. Y a veces esa expresión, hágase tu voluntad, la hemos usado, no porque estemos buscando la voluntad de Dios, sino como una palabra para que me evite orar, que sirve para mi pereza espiritual. Entonces simplemente, sí, Señor, hágase tu voluntad y listo. Y a veces nos resignamos y nos conformamos, pero cuando Jesús oraba, hágase tu voluntad, era porque entendía cuál era la voluntad del Padre. Y como entendía la voluntad del Padre, Él clamaba y oraba y gemía, Señor. Y allí recibió fuerzas para hacer la voluntad de Dios. Y yo digo que a veces en la oración somos resignados o perezosos espirituales o faltas de fe. Y nos escondemos en, hágase la voluntad de Dios. Pero mientras yo le digo a alguien, si alguien está clamando por alguien, mientras Dios no haya dicho lo contrario, mientras la palabra de Dios no te diga lo contrario, Dios no te diga lo contrario, no deje de clamar por aquello que hay en su corazón. No deje de interceder. Hace días estuve en el velorio de una mujer ya adulta, una mujer de cuna cristiana.
Su abuela, su madre, una mujer anciana temerosa de Dios. Y su hija había sido tan descachada, tan descarriada. Y la abuela en un momento me dijo, se sentía con mucho dolor por lo siguiente, me confesó, me dijo, mi hija, perdí la casa por ella, la hipotecó sin mi consentimiento. Y me dolió tanto ya hasta donde había llegado que dije, Señor, te la entrego ya. Pero eso se la entrego fue que dejó de clamar por ella. Y yo creo, y no deje de interceder, porque para usted, discúlpeme que haga este paréntesis acá, para usted parecen como si llevara mucho tiempo orando por algo, pero el tiempo en otro es cortico, así sean 50 años, 80. Frente a la eternidad es corto. No deje de clamar, no deje de insistir. Ore con entendimiento, ore con el corazón, ore con su cabeza. Sea veraz, la oración verdadera busca la aprobación divina. Y cuando Jesús enseña a orar, lo primero que dice es, cuando no orar como los hipócritas para ser visto por la gente, habla, entra a tu cuarto, cierra la puerta, que tu Padre te recompensará. Tu Padre está allí en lo secreto. Lo peculiar de este versículo es que en el tiempo de Jesús, uno se imagina que cada familia tenía 5 muchachos y cada muchacho tenía su cuarto. Y la pareja matrimonial tenía su cuarto. Pues es lo ideal, lo soñado, ¿no? Pero la realidad en el tiempo de Jesús es que la gente vivía en una habitación, papás, hijos, normalmente la mayoría de personas. Y que el cuarto secreto podría ser un cuarto de despensa donde guardaban los alimentos, una cantidad de cosas. Entonces algunos de ustedes pueden pensar, ay, entonces yo no puedo orar. En mi casa somos 5 en el mismo cuarto. ¿A quién le cierro la puerta, pues? ¿Ah? Entonces, cuando usted ve a Jesús, ¿Jesús se va a qué? A un lugar solitario. Usted no ve a Jesús porque Jesús andaba de lugar en lugar sin casa. Y se iba a un lugar apartado a hablar con Dios. El punto es acá, no es que sea un problema cuando se ora en público. Acá hacemos oraciones públicas, oramos, dirigimos, y no es que sea malo eso. El punto es la motivación de la oración, el entender a quién va dirigida, y usted puede estar entre mucha gente de estar conectado con Dios. Pero es muy importante que saque esos momentos a solas, esos momentos en que se encierre usted con Dios a levantar una oración a Él. Porque cuando usted se acerque en la oración, usted tiene que estar convencido de que Dios le escucha. Sin fe es imposible agradar a Dios. Es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay, que es galardonador de los que le buscan. Es importante que cuando usted invoque el nombre de Dios, crea que el Señor está allí para manifestarse a tu vida. Porque Dios está mirando quién lo está buscando en verdad, quién lo está buscando de corazón. La oración no es un simple ritual para salir del paso. La oración es un encuentro con el Dios que hizo los cielos y la tierra. Y entonces, usted tiene que llegar con una convicción. Que Él te conoce, que Él está ahí en lo secreto, donde nadie más te ve.
donde nadie se entera, donde podés abrir tu corazón. Por favor, abre el corazón a Jesús. Deje de abrirle el corazón a todo el mundo en Facebook. Desahóguese con el Señor. Deje de desahogarse en las redes sociales, por favor. Si se siente herido, ofendido, dígaselo al Señor. Pero hay que volver al secreto. Hay que dejar esa obsesión por el público, porque me escuchen, porque no, en esos días ya sé, un joven puso, claro, en Facebook, claro, ya nadie pregunta por mí, ya a nadie le importo. Claro que de acá no es, pues, para que no me ofendan. Y yo no me aguanté, yo le dije, ¿y usted por cuánto se está preocupando? Pero es eso, no me malinterprete, pero eso manifiesta nuestra lucha en la fe. Eso manifiesta cómo estamos viendo a Dios. Jesús se apartaba a lugares solos. Él estaba allí. Él está confiando en la omnisciencia y en la omnipresencia de Dios. Que Dios está allí en cada lugar. Porque sabía que Dios lo escuchaba. Y cuando usted empieza, yo no sé, pero una vez empieza pesado en la oración y después uno se da cuenta que a veces las oraciones de uno parecen como a una oración que es: Ángel de mi guarda, mi dulce compañía, no me desampare de noche ni de día. Amén. Pero cuando usted se conecta con Dios, cuando usted está convencido, Dios, yo me iba para la terraza de mi casa. En la casa de mis padres me iba para la terraza y yo empezaba a orar allí a solas. Y me emocionaba tanto que empezaba a levantar la voz, pero no me percataba de eso. Hasta que salía la vecina de enseguida y me decía: Osquitar, está bien, tiene problemas. Así le ocurrió una vez a mi esposa, porque mi esposa y empieza, eso de intercesión, y empieza a gemir porque empieza a sentir el dolor en el corazón. Y empezó a gemir mi esposa y subió mi papá: Sandra, ¿estás bien? ¿Qué te pasó? Porque hay una convicción que hay en el secreto, Dios escucha. Usted tiene que tener la convicción. Dios escucha allí. Una oración, Dios dice que oremos, que cuando oramos, que no seamos como aquellos que repiten muchas palabras pensando que entre más repiten palabras, más los va a escuchar Dios. Cuando Dios sabe lo que necesitan. Y debemos de orar en el Espíritu, pero también con el entendimiento. Pero Dios sabe lo que necesitamos. Dios es omnisciente, conoce nuestra necesidad. Oramos confiando en el carácter de Dios. La oración verdadera es una oración que va dirigida al Dios que conocemos su carácter. Si la Biblia dice que Dios está cercano a los contritos y humildes de corazón, debemos de creerlo. Si la palabra de Dios es compasivo y misericordioso, tienes que creerlo, el carácter de Dios. Pero si te acercas a Dios, es que yo creo que Dios no me escucha, es que Dios no es bueno conmigo. Si Dios fuera bueno conmigo, yo tendría una casa. Y suena ridículo, pero una vez escuché un muchacho enojado por eso, con casa propia y enojado porque no tenía el apartamento ideal.
Y entonces, uno tiene que orar entendiendo que Dios es bueno. Hay una serie que se la recomiendo, una serie, Bible Project, es una página de puros videos donde te explican muchos temas cristianos. Y entre esos temas está el carácter de Dios. Dios lento para la ira, grande en misericordia. Dios conoce cada una de nuestras necesidades y podemos llevarla delante de ti, de Él. Él no es ignorante, Él no es indiferente, eso es importante entenderlo. Dios no es indolente. Y me encanta Hebreos 4 y de lo que me gusta de Isaías 53 es lo siguiente. Y se le estaba compartiendo yo a Mauricio para que lo compartiera a su hija, porque en Isaías 53 dice, varón de dolores, fue desfigurado, todas nuestras transgresiones fueron sobre él, enmudeció. Y hablando del sufrimiento de Cristo. Y ese tema es muy importante porque Jesús sabe lo que es la soledad, lo que es el sufrimiento, lo que es el rechazo, lo que es el insulto. Conoce cada una de esas áreas con las que nosotros luchamos. El Señor no es indiferente. Él conoce la necesidad de sus hijos. Y entonces, si Dios conoce la necesidad de sus hijos, surge la pregunta, entonces, ¿para qué oramos? Él ya conoce. La oración por la que oramos, aunque ya Dios conoce nuestra necesidad, es muy simple. En primer lugar, porque Dios nos ha dado responsabilidades, somos responsables. Usted es responsable de cómo administra su casa, su familia. Usted es responsable de cumplir sus labores en su trabajo, de cumplir sus labores en su estudio. Usted es responsable en muchas áreas de su vida. Y aunque Dios sabe lo que necesito, Él interfiere cuando le invocamos. Es cuando le invocamos que estamos diciendo, Señor, yo soy responsable, pero enséñeme a administrar usted. Enséñeme cómo debo de hacer las cosas, cómo debo de hacer esto, cómo debo de hacer aquello otro. Enséñeme, Señor. Ayúdeme. Y aunque el Señor sabe lo que nosotros necesitamos, nosotros muchas veces no lo sabemos. Y es la oración la que no solamente me permite desahogar y abrir mi corazón delante de Dios, sino poder entender qué es lo que Dios quiere o cómo Dios va a obrar muchas veces. Es la oración la que produce sensibilidad en mi corazón para entender los propósitos divinos, y por eso usted tiene que entender muy el carácter de Dios, sus propósitos. Yo clamo, gimo a Dios, porque aunque Él lo conoce, yo no conozco. A veces me siento perturbado, no lo entiendo, no sé qué pasará, no sé qué será, no sé qué va a ocurrir, pero tú sí lo sabes, Señor. Tú lo ves todo. Un buen ejemplo de eso es Habacuc. Habacuc es un librito cortico. Y Habacuc estaba indignado por su pueblo. Y Habacuc empieza a orarle a Dios y le dice, empieza a hablarle a quejarse delante de Dios de la injusticia, de tanta maldad en su pueblo, y Dios le da respuesta. Y la respuesta que Dios le da a Habacuc es, no se preocupe, que yo voy a traer un pueblo extranjero para juzgar a mi pueblo. Y Habacuc quedó peor. Señor, ¿cómo hace que nos vas a juzgar por medio de un pueblo que es más injusto que nosotros? ¿Cómo va a ser eso posible? Y Habacuc estaba indignado con Dios.
Y Habacuc, ¿sabe qué me encanta de Dios? Lo más lindo, lo que me parece más hermoso y que le agradezco a Dios es que puedo estar desnudo delante de Él. Tú me conoces todo. Puedo decir todo lo que siento delante de ti, honrándote como Dios siempre. Hay que tener entendimiento en eso. Yo puedo decirle a Dios lo que sea, pero siempre honrándole a Él. Y lo que me encanta de Dios es que no le puedo ocultar nada. Y entonces eso me hace, acá estoy, Señor. Y Habacuc abre su corazón y le dice lo que siente a Dios. Y luego el Señor le dice, pero después yo juzgaré a ese pueblo. Y haré esto y esto y esto. Y es donde Habacuc dice esas famosas palabras que conocemos. Aunque la higuera no dé sus frutos, aunque el olivo no dé esas olivas, aunque escasee el ganado, con todo yo me gozaré en el Señor. Porque fue en medio de una oración con entendimiento, de expresar sus luchas, sus temores, que recibió respuesta de Dios. Necesitamos orar verdaderamente porque nos estamos dirigiendo al Dios verdadero. Necesitamos levantar oraciones con entendimiento y con fe, creyendo que Él nos escucha. ¿Podemos orar así en esta mañana? ¿Puede inclinar su rostro? Si así lo desea. Y aunque estamos en público, puede hacer una oración en secreto allí. Yo no sé qué le afecta a usted. Pero tu Padre que te conoce en lo secreto, tu Padre que está en lo secreto, conoce lo que necesitas. Y como eso que necesitas saber que se necesita está en el secreto, tienes que volver al secreto. Uno puede orar sin fe. Lo que uno no puede tener es decir, creo en Jesucristo y no oro. Eso sí no puede ser.